Una noche fría de diciembre, mientras fingía estar dormida, escuché pasos suaves en el pasillo. Y luego voces muy cerca de mi puerta. Me quedé inmóvil respirando lento, como si mi vida dependiera de que nadie notara que estaba despierta. Julián, es una carga. Después de Año Nuevo, tenemos que decidir qué hacer con ella. Esa fue la frase. Dicha en susurros, dicha con precisión, dicha por la mujer que vivía bajo mi techo desde hacía 8 años. Paula, mi nuera, la persona que decía cuidarme. Y en ese instante supe que algo terrible estaba a punto de comenzar. Cuando uno llega a los 70 y tantos, no espera escuchar conspiraciones detrás de la puerta de su propia habitación. Yo, Elena Marquina, siempre he sido una mujer de carácter de mantener mi casa en orden y enfrentar la vida con dignidad. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró un poco. No por miedo, sino por traición. Me quedé quieta, oyendo cada palabra, sin atreverme a mover un dedo. El tono de Paola era suave, demasiado suave. Ese tipo de suavidad que solo usan las personas que saben exactamente cómo manipular a los demás. Julián, cariño, no es que yo quiera, es que ya no puede estar sola. Hoy olvidó que habíamos comido. Está empeorando. Esa fue la parte que más me dolió, porque era mentira. Yo no había olvidado nada. Lo que pasó fue que Paola olvidó servir mi plato hasta que yo misma tuve que recordarle que todos ya estaban sentados. Y aún así, ella lo transformó en una evidencia de mi deterioro. Julián, mi hijo, respondió con un suspiro cansado. Mamá siempre ha sido fuerte, pero sí la noto distraída últimamente. Sentí un pinchazo en el corazón. No era maldad, no. Era cansancio. Julián trabajaba horas interminables como conductor de transporte, llegaba agotado y confiaba ciegamente en la mujer que amaba. Paola sabía eso y lo usaba. Después de Año Nuevo hablamos con el doctor Velarde. Él ya tiene anotados los comportamientos que te conté. Velarde. El nombre me sonó como una alarma interna. ¿Qué comportamientos? ¿Qué notas? ¿De dónde sacó esa información? Seguí escuchando cada vez más tensa. No quiero que pase lo que le pasó a tu papá, murmuró Paola, con un tono meticulosamente calculado para sonar triste. Manuel también empezó así, confundido, olvidando cosas. Las lágrimas me llenaron los ojos. ¿Cómo se atrevía a usar a Manuel, mi Manuel, para justificar sus mentiras? Mi esposo había fallecido 1 año antes por complicaciones cardíacas. Nunca tuvo problemas de memoria, pero Paola sabía exactamente qué botones apretar para que Julián dudara de mí. Hubo un silencio breve. Pasos. La sombra de Paola se asomó bajo la puerta. Julián, si no hacemos algo ahora se nos va a salir de las manos. No quiero que Diego vea algo feo. No quiero traumas para el niño. Ese comentario me enfureció. Usar a Diego, mi nieto, como excusa. No había límites para ella. Después escuché un susurro más bajo todavía, uno que me heló las sangres. Si después de Año Nuevo no mejora, tendremos que considerar opciones definitivas. Opciones definitivas. El tono, la intención, todo sonó demasiado calculado. Mi respiración se aceleró. No pude evitar mover un dedo. Un pequeño movimiento, pero suficiente para que la cama crujiera. Silencio afuera. Luego una frase de Paola, vamos Julián. Está dormida. Caminaron hacia la sala. Me quedé sola en la oscuridad con el corazón retumbando. No pude contener más la avalancha de pensamientos. Paola nunca había sido cruel de manera explícita. Ella era de ese tipo de personas que sonríen
mientras te clavan una aguja en el dedo. Todo lo hacía con sutileza, cambiar mis medicinas de lugar, olvidar mis citas, hablar en mi nombre, corregirme frente al niño. Y esa noche entendí que esas acciones no eran casuales, eran parte de un plan que llevaba meses construyendo, un plan para pintarme como una mujer que ya no podía valerse por sí misma. Y la palabra que usó, carga, esa palabra me atravesó. Yo que había trabajado como maestra 30 años, yo que había sacado adelante a mis hijos con el sudor de mi frente, yo que había cuidado a Manuel hasta su último suspiro. Carga, yo me limpié las lágrimas. Me senté en la cama con la espalda recta y dije en voz baja, no, Paola, no te será tan fácil. Pero en ese mismo momento tocaron la puerta de la casa. Un golpe fuerte, firmo, a medianoche. Me quedé congelada. ¿Quién podría venir a esa hora? ¿Un vecino? ¿Un mensajero? ¿O algo peor? El eco del golpe resonó por toda la casa. Y supe que esa noche aún no había terminado. Era apenas el comienzo. El golpe en la puerta resonó con tal fuerza que pensé que se trataba de la policía o de alguna emergencia grave. Eran casi las 12 de la noche y en mi calle nadie visitaba a nadie a esa hora. Cerré los ojos un segundo para regular la respiración. Después de lo que había escuchado, cualquier ruido me parecía una señal de peligro. Oí pasos. Julián cruzó el pasillo medio somnoliento, refunfuñando algo que no entendí. Paola lo siguió rápidamente, pero no con la actitud de alguien sorprendida. Más bien, como si ya estuviera esperando que alguien tocara a esa hora. Eso encendió una alarma dentro de mí. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y avancé hasta la puerta de mi habitación. La entreabrí apenas lo suficiente para ver sin ser vista. Julián abrió la puerta principal. Del otro lado estaba doña Teresa, mi vecina de toda la vida, una mujer fuerte de 60 y tantos, siempre arreglada y directa. Era raro verla fuera de su casa tan tarde. Buenas noches, Julián. Discúlpame la hora, pero necesito hablar con tu mamá. Es urgente. Su respiración era rápida, como si hubiera caminado a prisa. Paola reaccionó con una rapidez que no le había visto antes. Teresa, doña Elena, ya está dormida. No es momento para despertarla. Su sonrisa educada era casi perfecta. Si no fuera porque la conocía y sabía que cuando sonreía así, algo estaba mal. Teresa frunció el ceño. Paola no vine a hablar contigo. Luego miró a mi hijo. Julián, por favor. Es sobre tu mamá. A Julián se le borró la expresión de sueño. ¿Qué pasó con mi mamá? Teresa abrió la boca para hablar, pero Paola la interrumpió. Nada pasó, Julián. Solo son exageraciones. Tu mamá lleva semanas confundida e incluso hoy, antes de que terminara, Teresa levantó la mano. Te estoy hablando a ti, Julián, no a ella. El tono fue tan firme que hasta yo misma di un respingo. Paola se quedó helada unos segundos. No estaba acostumbrada a que alguien la cortara así. Teresa suspiró profundamente. Hace 3 días vi a tu mamá caminando sola cerca de la carretera. Paola dijo que estaba acostumbrada a dar paseos y que no había problema. Pero Elena no se veía bien. Estaba buscando su pastillero en plena calle. El corazón me dio un vuelco. Eso había sido un malentendido. Yo había ido a comprar pan, pero mi bolso se había abierto y el pastillero había caído. Lo noté y volví sobre mis pasos. Eso fue todo. Paola dio un paso al frente, su voz llena de una preocupación perfectamente ensayada. Justo por eso estamos viendo opciones, Teresa, para que no pase otra vez. Doña Elena a veces se desorienta. Mi estómago se revolvió. Allí estaba, su versión, su plan.
Teresa negó con la cabeza. No vine a discutir, vine a decirle a Elena lo que vi. Alzó la voz un poco. Elena, ¿estás despierta? Sabía que ese era mi momento. Abrí la puerta y salí al pasillo. La cara de Paola se transformó de una sonrisa falsa a un gesto incómodo. Teresa me vio y exclamó: Gracias a Dios. Elena, discúlpame la hora, pero lo que escuché hoy me dejó muy inquieta. Paola me lanzó una mirada fría como el acero, una mirada que decía claramente: no debiste salir, no debiste escuchar nada. Julián se acercó a mí preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Esa mirada tuya, ¿estás bien? Respiré hondo. No podía soltar toda la verdad todavía. Era peligroso. Necesitaba pruebas, necesitaba estrategia. Las palabras de la licenciada Marisol, que conocía desde hacía años, gracias a Teresa, resonaron en mi mente. Si sospecha que usted sabe algo antes de tiempo, se va a adelantar a cualquier movimiento. Así que dije la verdad, pero no toda. Teresa se preocupa demasiado por mí, hijo. Estoy bien, solo estoy cansada. Pero Teresa sabía leerme. Me miró y supe que entendió. Entendió que había algo más, algo que no podía decir aún. Hablaremos mañana, murmuró ella en voz baja, solo para mí. A solas. Yo asentí apenas. Paola lo notó. Oh, sí que lo notó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Esa mujer detectaba cualquier señal de peligro hacia su plan. Julián acompañó a Teresa hasta la puerta. Paola se quedó mirándome como un halcón, como si esperara que yo cometiera un error. Me acerqué a la sala y ella caminó tras de mí. «Suegra», dijo suavemente, «no es necesario alarmar a la gente del vecindario. Usted está bien, ¿verdad?» ¡Qué irónico! Ella sabía exactamente lo que hacía. «Estoy perfectamente bien», respondí con la misma suavidad. No quise darle el gusto de verme asustada, no esa noche. Paola sonrió. Una sonrisa tan controlada que parecía sacada de un manual de manipulación emocional. Me alegra escucharlo, de verdad, porque si se siente mal, podemos llevarla con el doctor Velarde mañana mismo para una revisión. Solo queremos lo mejor para usted. Ahí estaba su jugada. Velarde, el médico que yo no había elegido, el médico al que Paola ya le había contado mi supuesto deterioro. Gracias, Paola. Si lo necesito te avisaré. Sus ojos brillaron con una satisfacción silenciosa. Ella pensó que estaba cayendo en su juego. Pensó que yo estaba debilitada. Pensó que la tenía donde quería. No sabía que yo había escuchado toda su conversación. No sabía que la estaba observando desde hace tiempo. No sabía que yo también podía jugar en silencio. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina, bebí un vaso de agua, mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Sabía que Paola no actuaría de manera impulsiva. Era muy lista. Ella se movía con cuidado de forma gradual. Tapaba cada huella, cada acción. Todo lo hacía parecer normal, natural, cuidadoso. Y yo, si quería sobrevivir a esto, tenía que ser más estratégica que nunca. De pronto escuché unos pasos. Diego entró descalzo con su pijama de dinosaurios. «Abue, ¿qué pasó, mi niño?» Se acercó y me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme. Escuché a mi mamá hablar. No me gustó. Su voz era un susurro asustado. «No te quiero perder». Casi me rompo ahí mismo. Pero me incliné y le acaricié el cabello. «No va a pasar nada, mi amor, te lo prometo». Me miró con esos ojos grandes sinceros. «¿Es verdad que te olvidas de las cosas?» Yo sonreí, triste pero sincera. No, no me olvido. Solo que algunos adultos exageran
para que otros les crean. Diego apretó mis manos. Yo sí te creo, abue. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve, porque ahora necesitaba claridad, no debilidad. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Pensé en las palabras de Paola. Pensé en su plan. Pensé en el doctor Velarde. Pensé en la cita que ella dijo que ya había preparado. Pero sobre todo, pensé en la llamada que debía hacer a la mañana siguiente. La llamada más importante desde que Manuel murió. La llamada a la licenciada Marisol Ortega. La única persona que conocía la ley mejor que Paola conocía sus mentiras. Y mientras intentaba conciliar el sueño, solo una idea giraba en mi cabeza. Paola cree que ya ganó, pero todavía no sabía que yo también sé defenderme y que no estoy sola. Dormí poco, o mejor dicho, mi cuerpo estuvo acostado, pero mi mente no descansó ni un solo minuto. Las palabras de Paola seguían rebotando dentro de mi cabeza como martillazos. Después de Año Nuevo, decidir qué hacer con ella. Decidir qué, internarme, declararme incapaz, quitarme mi casa. A mis 72 años, esa posibilidad no solo me indignaba, me hería profundamente, porque yo todavía era yo, cuerda, lúcida e íntegra. Pero eso no le convenía a Paola. Me levanté antes del amanecer. Preparé café de olla como hacía Manuel y me senté en la mesa abrazando la taza caliente como si fuera un ancla. Por primera vez en meses, entendí que mis sospechas no eran exageraciones. Había un plan en marcha silencioso, pero bien armado. Y yo sabía exactamente a quién llamar. Tomé el teléfono y marqué el número de Teresa, mi vecina y amiga. La misma que anoche había llegado preocupada. Ella no preguntó nada cuando escuchó mi voz. Simplemente dijo: «Pásate a mi casa, en cuanto puedas». Salí sin hacer ruido. Paola y Julián seguían dormidos. Diego también. Era el momento perfecto. En casa de Teresa, el olor a bolillos recién hechos me recibió. Ella ya estaba lista, maquillada, con ese aire decidida que la caracterizaba. «Me dejaste preocupada», Elena dijo mientras me servía café. «Anoche vi algo en los ojos de Paola, algo que no me gusta». Me quedé callada unos segundos. Luego solté un suspiro que llevaba semanas acumulando. «Teresa, escuché a Paola hablar con Julián. Quieren llevarme con un doctor que no conozco. Y después de Año Nuevo, hacer algo conmigo». Los ojos de Teresa se agrandaron. Lo sabía. Lo sabía. Esa mujer nunca me engañó. Desde que llegó, siempre quiso controlar todo. «No quiero suposiciones», la interrumpí. «Quiero hechos. Quiero protegerme. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar». Teresa afirmó lentamente, luego sacó su celular. «Te voy a llamar a alguien, a la única persona que puede ayudarte de verdad». Marcó un número ya guardado como LIC. Ortega. Yo ya conocía a Marisol Ortega, abogada especialista en abuso a adultos mayores. La había visto una sola vez hace años, en una reunión vecinal. Respetuosa, firme, profesional. A los 20 minutos llegó. Pantalón de vestir blazer color vino cabello, recogido, expresión implacable. No perdió tiempo en saludos innecesarios. Teresa me explicó a grandes rasgos. «Quiero que usted, señora Elena, me diga exactamente qué escuchó». Y se lo conté, todo, palabra por palabra, sin dramatizar, sin omitir. Ella tomó notas precisas, frunciendo el ceño solo una vez cuando mencioné al doctor Velarde. «Ese apellido no me gusta», murmuró. «¿Lo conoce? He visto su nombre en 2 casos recientes, y ninguno terminó bien para la persona mayor». Un escalofrío me recorrió la espalda.
Marisol abrió su portafolio y sacó unos documentos. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación legal y médica. ¿Quién maneja sus cuentas? ¿Quién controla sus medicinas? ¿Quién decide sus citas médicas? Sentí vergüenza al responder. Paola, últimamente ha querido ayudarme en todo eso. Marisol apoyó las manos sobre la mesa. Señora Elena, lo que describe es un patrón clásico de aislamiento y control. No estoy diciendo que ya cometieron un delito, pero este tipo de conductas suelen escalar rápido. Muy rápido. Me miró directo. Y casi siempre comienzan con doctores falsos, diagnósticos preparatorios y documentos manipulados. Teresa hizo un sonido ahogado. Yo solo pensé en Paola, en su sonrisa constante, en su amabilidad ensayada. Marisol continuó. Primero necesito que no firme nada que Paola le entregue, aunque sea una simple autorización o papel del doctor. Segundo, debemos obtener un dictamen de su médico real, el doctor Romero, confirmando que usted está completamente lúcida. Tercero, necesito que recopilemos pruebas. Cualquier papel, conversación, cambio extraño en su rutina. Asentí. Todo tenía sentido. Por primera vez me sentí acompañada. Pero aún faltaba una pieza en el rompecabezas. Licenciada, dije despacio. Hay algo que quiero entender. ¿Por qué Paola querría hacerme esto? ¿Qué gana? Marisol respondió con la calma de quien ha visto demasiados casos similares. Control, patrimonio, disposición de bienes, a veces incluso seguros o cuentas que podrían transferirse, o simplemente poder. Teresa murmuró. Esa mujer siempre quiso mandar en esa casa. Yo seguía sin poder creer que la mujer que dormía bajo mi techo planeara algo así. Pero entonces recordé pequeñas cosas. La vez que perdió mis llaves, las medicinas movidas del lugar, la carta del banco que nunca llegó, mis citas médicas cambiadas sin aviso, su insistencia en acompañarme a todos lados. Sí, vos. Cada detalle que entonces me pareció insignificante, ahora tenía otro significado. Al regresar a casa, Paola estaba en la cocina preparando desayuno. Serena, amable, como si no hubiera hablado de mí la noche anterior. Suegra, no te escuché salir. ¿Saliste temprano? Fui a caminar, respondí con neutralidad. Sus ojos me escanearon. Siempre lo hacía. Buscaba señales, confusión, cansancio, debilidad. Caminar es bueno para la memoria, dijo casi cantando. Yo sonreí de vuelta, pero por dentro mi determinación era de acero. Sí, y tengo la mente muy clara, Paola. Ella tensó apenas la mandíbula. Un gesto mínimo, pero revelador. Luego se volteó hacia Julián. Amor, hoy deberíamos pasar con el doctor Velarde para que revise a tu mamá. No quiero que vuelva a perderse como el otro día. Antes de que Julián pudiera responder, yo dije, no hace falta. Ya pedí cita con mi médico de toda la vida, el doctor Romero. Me senté en la mesa. Hoy mismo voy. Paola se congeló. Ese no era el movimiento que esperaba. Así, sin consultarnos, mi salud es mi decisión, dije con suavidad. Julián se pasó la mano por la cara sin saber con quién estar. Diego, en cambio, sonrió discretamente. Paola trató de recomponerse. Claro, suegra, solo queremos ayudarte. Pero yo ya sabía la verdad, ya no era una sospecha, era un hecho. Y mientras Paola seguía preparando huevos revueltos, noté algo más, la carpeta amarilla que había visto en sus manos días atrás. Sobresalía ligeramente del cajón inferior de la mesa. Me hervía la sangre saber lo que podía haber ahí dentro. Pero aún no era el momento. Primero necesitaba pruebas. Luego necesitaba actuar con precisión. Y finalmente
Necesitaba que Paola cometiera un error, porque esa carpeta guardaba su plan, y yo estaba lista para abrirla. El resto de la mañana transcurrió con una extraña calma, de esas que se sienten justo antes de que estalle una tormenta. Julián salió temprano a trabajar. Diego se fue a la escuela con su mochila llena de colores y sueños infantiles. Paola, en cambio, se quedó en casa. Casi nunca lo hacía, pero ese día alegó que tenía cosas pendientes. O quizás simplemente quería vigilarme. Yo permanecí en la sala, fingiendo leer una revista vieja, mientras mis ojos seguían cada movimiento de Paola. Ella entraba y salía de la cocina, revisaba cajones, organizaba documentos, y en cada gesto había una precisión inquietante, como si estuviera acomodando piezas de un rompecabezas que solo ella entendía. Pero yo también tenía mis propios planes. A las 10:30 en punto sonó mi teléfono. El nombre en pantalla me dio alivio inmediato: Doctor Romero. Doña Elena, dijo con esa voz cálida que conservaba desde hace décadas, puedo recibirla hoy al mediodía. Me preocupa lo que mencionó en su mensaje. Paola, que estaba cerca, levantó la vista tímidamente, como si el simple hecho de escuchar Doctor Romero activara su alarma interna. Perfecto, doctor, respondí sosteniendo la mirada de Paola. Ahí estaré. Cuando colgué, vi la tensión en los hombros de mi nuera. Ella intentó disimularlo con una sonrisa suave. Qué bueno, suegra. El doctor Romero es muy amable. Pero si prefiere, podemos esperar a que el doctor Velarde la vea. Él ya está al tanto de su situación. Puse la revista sobre la mesa y la miré directo. Paola, yo no tengo ninguna situación y desde hoy mis decisiones médicas las tomo yo. Fue un instante breve, pero vi un destello en sus ojos. Un brillo metálico casi imperceptible, como cuando alguien pierde un poquito el control. Claro, murmuró ella, como usted diga. Cuando ella entró al cuarto de servicio, aprovechando un descuido, me levanté y fui directo al cajón inferior de la cocina, el lugar donde había visto asomarse la carpeta amarilla. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara. Apreté el mango del cajón y tiré despacio. Se deslizó apenas unos centímetros, suficiente para meter la mano. Y ahí estaba, la carpeta. No cerrada, no guardada bajo llave, sino escondida con descuido, como quien confía demasiado en su propio plan. La saqué temblando un poco. Caminé rápidamente hacia mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama, abrí la carpeta y mi mundo se detuvo. Dentro había un formulario de solicitud de evaluación cognitiva, con mi nombre completo, Elena Marquina, firmado supuestamente por mí. Una firma falsificada, perfecta pero falsa. Me hormiguearon los dedos al verla. 2. Anotaciones impresas del doctor Velarde, diagnosticándome desorientación frecuente, episodios de confusión y pérdida significativa de memoria. Yo nunca lo había visto. 3. Una lista de mis medicinas con indicaciones alteradas. Mi dosis de antiinflamatorios aparecía duplicada, como si yo no las recordara y tomara de más. 4. Un documento titulado Propuesta de tutela temporal familiar, donde Paola aparecía como tutora recomendada, Julián como familiar secundario, yo como persona mayor con deterioro moderado. Mi pecho comenzó a arder. 5. Una carta prellenada dirigida a una residencia geriátrica Casa Horizonte, con frases como: la señora ya no puede vivir sola ni tomar decisiones importantes. Su comportamiento es errático y su seguridad está en riesgo. Mi boca se secó, mis manos sudaban. Esa carpeta no era un borrador,
Era un expediente completo, listo para presentarse. Un plan diseñado con semanas de anticipación, quizá meses. Y entonces vi lo peor. 6. Una hoja suelta escrita a mano, con letra de Paola. Decía: Julián aceptará si se lo presento como última opción. Elena está débil emocionalmente desde que murió Manuel. Diego es pequeño, no entenderá. Lo ideal es hacerlo después de Año Nuevo, cuando todos estén tranquilos. Tuve que cerrar los ojos. Respirar. Contener el temblor de mis piernas. Paola no solo estaba manipulando mi imagen, estaba manipulando a mi hijo y a mi nieto. Y lo tenía todo calculado. Toqué la libreta con cuidado. Cada palabra era una puñalada fría, pero también una prueba. Prueba que necesitaba. Guardé la carpeta en el cajón de mi buró, bajo las mantas de invierno que nadie revisaba jamás. Tomé mi bolso y salí. Paola estaba en la sala, acomodando unas flores como si la casa fuera suya. Saliendo, suegra. Sí, a ver al doctor Romero. ¿Quiere que la acompañe? Me quedé quieta un segundo. Ella jamás ofrecía acompañarme al médico. Siempre enviaba a Julián o decía que tenía trabajo. ¿Por qué justo hoy sí? Ah, claro, porque temía que yo dijera algo que no debía, algo que echara su plan por tierra. No, prefiero ir sola, respondí con una sonrisa suave. Ella tardó un segundo en reaccionar, un segundo en que perdió un poco la máscara. Como guste, suegra, dijo al final. Y me fui. El doctor Romero me recibió con preocupación genuina. Apenas me vio, dejó el expediente a un lado. Doña Elena me llamó muy angustiada. ¿Qué está pasando? Saqué la carpeta amarilla. La coloqué sobre su escritorio. Quiero que lea esto. Se sentó más recto. Abrió los documentos. Tardó casi 10 minutos en revisar todo. Cuando terminó respiró hondo, muy hondo. Esto es grave, doña Elena, muy grave. Aquí hay falsificación, manipulación y un diagnóstico que jamás emití. Me vio con seriedad. Usted autoriza que prepare un dictamen oficial indicando que está perfectamente lúcida y que estos documentos no son válidos. Sí, doctor, lo autorizo. Él asintió. Voy a hacerle una evaluación completa ahora mismo y mañana le entrego el dictamen. Con sello y firma. Será su escudo. Hizo una pausa. ¿Y piensa tomar acción legal? Yo pensé en Paola, en su voz susurrando en la noche, en su sonrisa tranquila, en la seguridad con la que hablaba de mi supuesto deterioro. Y pensé en algo más en Manuel, en cómo habría reaccionado si viera lo que estaban intentando hacerme. Apreté las manos sobre mis rodillas. Sí, doctor Romero, ya no tengo duda. El doctor siguió con las pruebas. Yo respondí cada una con claridad. Mi mente estaba más despierta que nunca. Cuando terminó me dijo: lo que están intentando hacer con usted no es solo inmoral, es un delito. Asentí. No necesitaba que me lo confirmara. Yo lo sabía desde anoche. Pero ahora tenía pruebas. Pruebas reales, médicas, firmadas. Y la carpeta amarilla, la pieza clave. Antes de irme, el doctor me miró fijamente. Cuídese, doña Elena, esta gente sabe lo que hace, pero también deja huellas y usted ya encontró la más importante. Salí del consultorio con el corazón golpeando en el pecho. La tarde era fría, el cielo gris, pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, había luz y un plan. Porque si Paola creía que podía controlarme, no sabía con quién estaba tratando y todavía no sabía lo que yo había encontrado. Al llegar a casa, Paola estaba parada en el umbral, esperándome, con una sonrisa demasiado cálida.
demasiado ensayada, demasiado peligrosa. ¿Cómo le fue con el doctor, suegra? Inspiré profundo, porque la guerra había comenzado, y yo no pensaba perder. Paola seguía ahí parada, en el marco de la puerta, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su postura era tranquila, pero sus ojos estaban encendidos, midiendo cada milímetro de mi expresión, intentando encontrar grietas. Entonces, ¿cómo le fue con el doctor Romero?, repitió suave como un susurro. Coloqué mi bolso sobre la mesa sin permitir que mis manos temblaran. Muy bien, respondí. Me hizo varias pruebas. Dijo que estoy en excelente estado. Si Paola hubiera sido menos hábil, habría fruncido el ceño. Pero ella sabía demasiado sobre máscaras. ¡Qué bueno!, murmuró. Me alegra por usted. Pero había tensión en su mandíbula. La noté. Ella también sabía que algo había cambiado. Caminé hacia la cocina fingiendo normalidad. Ella me siguió, como una sombra silenciosa. Abrí el refri, serví un vaso de agua y bebí lentamente para recuperar el control de mi respiración. Y Julián, pregunté, en el trabajo como siempre. Silencio. Paola nunca callaba tanto. Ese mutismo era peligroso. ¿Quiere que prepare cena temprano?, preguntó. No voy a descansar un rato. Me dirigí a mi habitación. Ella se quedó en la puerta de la cocina, observándome desaparecer por el pasillo. Apenas cerré la puerta, saqué la carpeta amarilla del cajón donde la había escondido por la mañana. La dejé sobre la cama. La miré unos segundos. No solo era papel, era mi supervivencia. Respiré hondo, y entonces escuché un golpe suave en la puerta. Doña Elena. La voz de Paola. Qué oportuno, qué extraño, qué inquietante. Guardé la carpeta debajo del colchón y abrí apenas unos centímetros. ¿Pasa algo? Paola sonrió, pero esa sonrisa no tenía calidez. Quería disculparme. Por lo de anoche fingí. Quizá me malinterpretó. Yo solo estaba preocupada por usted. La observé en silencio. Ella continuó. Sé que he sido insistente con el tema de su salud, pero es que Julián se preocupa mucho. No quiere que usted esté sola cuando... Se detuvo. ¿Cuándo qué pensé? Cuando tenga otro episodio. Otro, pregunté, arqueando una ceja. Paola tragó saliva. Ayer, por ejemplo, usted nos dijo, miren esto, pero no mostró nada. Luego se fue a dormir. Parecía confundida. Ah, Paola estaba tanteando terreno. Quería saber si yo tenía algo, si sabía algo, si había visto algo. La dejé hablar. Solo quiero cuidar a la familia, a Julián, a Diego y... a usted también, claro. Le sostuve la mirada. Paola, dije con voz firme, yo no estoy confundida. Y no necesito que nadie decida por mí. Ella tardó un segundo en reaccionar. Casi imperceptible, pero lo vi un parpadeo nervioso. Como usted diga, murmuró. Solo quería asegurarme de que estemos bien. Estamos bien, respondí, mientras respetes mi vida. Paola sonrió, pero su sonrisa esta vez tenía filo. Por supuesto, suegra. Siempre la he respetado. Mentira. Dicha con una elegancia escalofriante. Esa noche durante la cena, Julián llegó agotado. Ni se fijó en la tensión entre nosotras. Diego dibujaba un dinosaurio con crayolas. La normalidad era un disfraz que la casa ya no podía sostener. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Julián mientras servía sopa. Bien. El doctor Romero dijo que estoy saludable. Julián pareció aliviado. Paola no. Ella bajó la mirada hacia su plato como si la sopa tuviera secretos. Mi amor, le dijo a Julián con tono dulce, tal vez sería bueno pedir una segunda opinión. Ya sabes que tu mamá ha estado... Me invadió un calor súbito de indignación. ¿Qué de estado, Paola? Ella levantó la vista serena. Desorientada, olvidadiza,
A veces, confundida. Julián la vio confundido él también. ¿Confundida? Paola asintió. Sí, Julián, tu mamá ha tenido momentos difíciles. Tú no siempre estás aquí. Yo sí. Yo veo cosas. Tomé la servilleta, la coloqué con cuidado sobre la mesa y lo miré. Hijo, lo que necesitas saber es simple, estoy bien. Lo que Paola está insinuando no es cierto. Paola respiró profundo como quien está por actuar. Julián dijo suavemente, a veces tu mamá no recuerda si tomó su medicina. O repite la misma pregunta varias veces. O se queda mirando al vacío. Me preocupa mucho. Ese me preocupa fue la daga más fina de todas. Cortaba sin mostrar sangre. Julián frunció el ceño dudando. Perfecto, justo como Paola quería. Mamá, comenzó, si hay algo que nos quieras decir. Me contuve. No era momento para confrontar. No sin pruebas oficiales en mano. No sin el dictamen del doctor. Entonces respiré profundo y dije simplemente: todo está bajo control. Mañana hablaremos con calma. Julián aceptó, Paola no. Ella me observó toda la cena, cada movimiento, cada palabra, cada sorbo. Como si intentara detectar el momento exacto en que yo perdería la razón. O el control. A medianoche, cuando la casa dormía, escuché pasos suaves por el pasillo. Me senté en la cama alerta. Alguien se detuvo frente a mi puerta. No tocó, no habló, solo se quedó ahí. No respiré, no me moví, esperé. Después de unos segundos, el sonido de los pasos se alejó. Paola. Lo sabía, la reconocía por cómo apoyaba los talones, por la cadencia. Se quedó vigilándome, asegurándose de que yo siguiera siendo débil, predecible, fácil de controlar. Pero esa Elena ya no existía. Ahora tenía evidencia, tenía un aliado y tenía claridad. Más que nunca. A las 6 de la mañana preparé café. Paola entró sorprendida de verme despierta tan temprano. Hoy se ve muy activa, comentó como si fuera una anomalía. Dormí bien, respondí. Qué bueno. Se acercó a la cafetera y sin disimular revisó mi taza. Buscaba algo, algún signo, alguna pista. La miré fijamente. Paola, dije calmada, ¿por qué no te sientas? Hay algo que quiero decirte. Ella se tensó, respiró hondo, se sentó. ¿Pasa algo, suegra? Sonreí. Sí, mucho. Ella parpadeó. Una vez, dos. Ayer dijiste que yo no mostré nada cuando dije, miren esto. Silencio. Pero hoy continué sin apartar mis ojos de los suyos si tengo algo que mostrar. La expresión de Paola cambió, muy lentamente, como una sombra que se estira. ¿Qué cosa? Suegra. Me incliné un poco hacia adelante. Solo espera a que Julián despierte. No quiero repetirlo 2 veces. Paola se quedó inmóvil. La primera grieta verdadera apareció en su máscara. Y en ese instante supe que lo presintió. Que entendió. Que adivinó. Yo ya no estaba jugando a ser la víctima. Yo había empezado mi propio juego. Y Paola todavía no sabía cuánto había visto, cuánto sabía y qué iba a hacer. Pero muy pronto lo descubriría. Muy pronto. Porque esa mañana iba a cambiarlo todo. La mañana comenzó con un silencio tan tenso que hasta el reloj de pared parecía dudar antes de marcar cada segundo. Paola permanecía sentada frente a mí, rígida, con las manos entrelazadas. Yo podía ver cómo se apretaba los dedos, un gesto diminuto que revelaba todo lo que intentaba ocultar. Esperamos unos minutos hasta escuchar la puerta de la recámara de Julián. Revolvió el cabello con la mano mientras se dirigía a la cocina todavía medio dormido. Buenos días, murmuró sin notar la corriente eléctrica
entre su esposa y yo. Hijo, dije con voz tranquila, ¿puedes sentarte un momento? Paola me lanzó una mirada rápida. Quiso intervenir. Lo sé porque inhaló un poco más fuerte como si fuera a decir algo, pero finalmente se quedó callada. Esa contención, eso era nerviosismo. Y me dio fuerza. Julián se sentó confundido. ¿Pasa algo? Posé las manos sobre la mesa, lentas, firmes. Sí, hijo. Pasa algo desde hace meses, pero hoy lo vamos a aclarar. Vi cómo Paola se tensó un poco más. Ayer estuve con el doctor Romero, continué, y me hizo exámenes completos. Cognitivos, neurológicos, de memoria, todo. Estoy perfectamente bien. Julián abrió la boca como si fuera a responder, pero Paola se adelantó con esa voz dulce que usaba cuando quería envolver una mentira en terciopelo. Julián, amor, claro que tu mamá puede tener un buen día, pero tú sabes, ella ha tenido episodios. Yo he estado. Paola la interrumpí suavemente. El doctor Romero también revisó ciertos documentos. Su cuello se tensó. Ese gesto microsegundo no se me escapó. ¿Qué documentos? Preguntó Julián. Una carpeta amarilla, dije mirando directamente a Paola. Una que encontré en la cocina, con formularios diagnósticos falsos, un consentimiento que supuestamente yo firmé una solicitud para una evaluación de incapacidad, cartas dirigidas a un asilo y una propuesta de tutela donde tú, Julián, apareces como familiar secundario. Julián palideció. Que como que tutela, asilo. Paola reaccionó rápido, demasiado rápido. Estaba preparada. Elena, usted está confundiendo las cosas. Julián, yo solo quería organizar papeles en caso de emergencia. Después de lo que pasó con mi abuela, pensé que sería responsable tener algo listo si algo llegara a sucederle a tu mamá. Yo apoyé mis manos sobre la mesa. Qué curioso, dije, porque en las notas manuscritas decía, después de Año Nuevo será más fácil. Julián aceptará. Elena está débil emocionalmente. Paola parpadeó 2 veces. Ese fue su error. Julián se quedó helado. Paola, ¿qué es esto? ¿Por qué escribirías algo así? Paola lo miró con los ojos bien abiertos como si intentara proyectar inocencia. Mi amor no es lo que piensa. Yo solo quería asegurarme de que tu mamá estuviera cuidada. Es que, desde que murió tu papá, ella ha tenido comportamientos raros. ¿Cuáles raros? Pregunté con firmeza. Ella decidió avanzar como quien apuesta todo en la última carta. Elena, usted no siempre recuerda si desayunó. A veces repite historias. Y aquella vez en la noche que dijo, miren esto, pero no mostró nada. Eso me preocupó. ¿Y por eso falsificaste mi firma? El silencio cayó como un golpe. Julián abrió los ojos, como si se hubiera encendido una alarma dentro de él. ¿Qué falsificó qué? Paola jadeó herida. Debería haber ganado un premio por esa actuación. No, claro que no, Elena. Está inventando oraciones. Yo jamás haría... El doctor Romero tiene copia digitalizada de mi firma oficial desde hace años. Lo dije despacio para que cada palabra tuviera peso. Comparó ambas. Confirmó que la de ese formulario no es mía. Paola se quedó completamente quieta. Ya no actuaba, ya no sonreía, ya no fingía. Sus ojos se endurecieron, su respiración cambió. Y por primera vez en meses vi quién era realmente. ¿Paola? La voz de Julián se quebró. Por favor, dime la verdad. No respondió. Yo inhalé profundamente. Hijo, déjame decirte algo más. Entré a mi habitación por la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Julián la abrió con manos temblorosas. ¿Qué es esto? La evidencia de que Paola ha estado preparando un expediente para declararme incapaz.
sin que yo lo supiera, sin que tú lo supieras. Planes de internarme en una residencia, planes para controlar mis cuentas. Paola por fin habló, pero ya no en tono sweet. Su voz era baja, filosa. Julián, ella está exagerando. Todos estos documentos yo solo los imprimí por precaución. Tú sabes cómo es tu mamá, siempre pensando mal de la gente. Paola, ya basta, gritó Julián, golpeando la mesa. Diego, que estaba en el pasillo, corrió hacia su cuarto, asustado. Paola lo miró impresionada. Nunca había visto a Julián levantar la voz. ¿Por qué hay una carta para un asilo? ¿Por qué hay una firma falsa? ¿Por qué anotaste que mi mamá tiene deterioro cognitivo? ¿Por qué planeaste hacerlo después de Año Nuevo? Paola apretó los labios, una línea fina de enojo. Porque no entiendes nada, dijo finalmente con una frialdad que me dio escalofríos. Tu mamá necesita ayuda y tú jamás haces nada. Siempre estás trabajando, siempre estás ausente. Yo soy la única que ve lo que pasa aquí. ¿Y te da derecho a planear todo a mis espaldas? Ella lo miró con una mezcla de rabia y desprecio. Alguien tenía que tomar decisiones, Julián. Hubo un silencio profundo, pesado, irreversible. Bueno, dije con calma, yo ya tomé la mía. Paola me miró como si quisiera atravesarme con los ojos. Hablé con el doctor Romero. Mañana tendré un dictamen oficial. Y también contacté a una abogada especializada en abuso a adultos mayores. Julián parpadeó. ¿Una abogada? Sí, hijo. No pienso permitir que esto siga. Paola intentó reír, un sonido seco. Abuso, por favor, no tienes pruebas de nada. Coloqué mis dedos sobre la carpeta. Las tengo aquí. Y el doctor Romero tiene copias. Y mañana las recibirá la abogada. Paola se quedó muda. La máscara cayó por completo. Si intentas seguir con tu plan, le dije, serás tú quien pierda. Ella apretó los dientes. Por primera vez me habló sin rodeos. Usted no sabe con quién se metió Elena. Julián se levantó entre furioso y destruido. Paola, por favor, vete, ahora. Ella lo miró como si no pudiera creerlo. ¿Me estás corriendo a mí? Sí. Paola tomó su bolso con movimientos rápidos tensos. Antes de irse, se volvió hacia mí. Esto no termina aquí. Y salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. La casa se quedó en silencio. Julián apoyó las manos en la mesa y respiró hondo, temblando. Mamá, perdóname. Yo no vi nada. No supe. Lo abracé. No es tu culpa, hijo. Paola es muy buena para ocultar cosas. Muy buena. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo miré. Ahora, empieza lo verdaderamente difícil. Porque Paola no era de las que se rendían. Y lo que vendría después iba a ser más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Paola salió de la casa como una tormenta, pero la verdadera tempestad empezó después de que la puerta se cerró detrás de ella. La energía en la sala se volvió espesa, silenciosa, difícil de respirar. Julián seguía de pie frente a mí, con la expresión desmoronada de un hombre que acaba de descubrir que su vida era una mentira cuidadosamente organizada. Mamá, no puedo creerlo. Yo sí puedo, respondí. Paola siempre ha sido inteligente, pero confió demasiado en que yo no reaccionaría. Julián pasó las manos por su cara, nervioso, temblando. Ella no siempre fue así. El poder cambia a la gente, hijo. El miedo también. Y la ambición. Esa puede devorar a cualquiera. Diego salió de su cuarto con sus ojos grandes y asustados. Papá, ¿por qué gritaban? Julián lo alzó en brazos de inmediato. Nada, campeón. Todo está bien. Pero Diego miró alrededor y preguntó. ¿Y mamá? El dolor en los ojos de mi hijo casi me rompe. ¡Mamá! Salió un momento, dijo Julián suavemente. Luego hablamos.
¿Sí? Diego asintió, aunque no convencido. Colocó su cabecita sobre el hombro de su padre. Yo acaricié su espalda con ternura. Ese niño merecía la verdad, pero no hoy. No así. Las siguientes 24 horas fueron una mezcla de calma tensa y movimientos silenciosos. Julián no salió de casa. Diego tampoco. Y Paola desapareció. No llamadas, no mensajes, nada. Pero yo sabía que su silencio no era descanso. Era estrategia. A las 11 de la mañana, la abogada Lic Marisol Ortega llegó a casa. Una mujer de poco más de 40 años, seria, pero con una mirada que transmitía seguridad. Nos sentamos en la sala y le expliqué todo desde el principio. Al terminar, ella abrió la carpeta amarilla, revisó los documentos uno por uno sin prisa. Doña Elena dijo, lo que usted tiene aquí no es poca cosa. Esto es falsificación, intento de fraude, manipulación de documentos médicos y preparación de tutela fraudulenta. Además, hay un factor de alto riesgo. Paola tenía intención de internarla sin consentimiento. Eso se puede detener, ya lo detuvo. Ahora podemos proceder legalmente. Julián escuchaba en silencio, sus manos temblando sobre las rodillas. Marisol continuó. Ya hablé con el Ministerio Público. Con estas pruebas podemos solicitar una orden de restricción inmediata contra Paola y luego iniciar un procedimiento legal por abuso a adulto mayor. ¿Abuso a adulto mayor?, repitió Julián en shock. Sí, dijo la abogada con firmeza. Lo que intentó hacer es una forma sofisticada de violencia patrimonial y psicológica. No necesita haber un golpe físico para hacer delito. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me creía, que alguien veía la dimensión del peligro. Al mediodía, el doctor Romero llegó con un sobre sellado. Aquí está, dijo entregándome el documento, dictamen médico oficial. Usted está perfectamente lúcida. Firmado, sellado, legalizado. Era mi escudo, mi voz en papel. Julián suspiró aliviado. Yo casi lloré. Gracias, doctor. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Él sonrió. Sí lo sé, doña Elena, más de lo que imagina. Cuando se fue, Marisol revisó el documento y asintió. Con esto, dijo Paola, no tiene ninguna posibilidad en un tribunal. Lo que sí me preocupa es lo que haga antes de que lleguemos a tribunales. Se me heló la sangre. Yo también lo había pensado. La tarde cayó lentamente y con ella llegó el mensaje que sabía que vendría. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje de Paola. Usted destruyó mi familia y apenas estoy empezando. No había insultos, no había amenazas explícitas, pero había algo mucho más peligroso, la promesa silenciosa de una mujer que ya no tenía nada que perder. Julián leyó el mensaje por encima de mi hombro. Voy a denunciarla, murmuró furioso. Ya lo haremos, dije, pero ahora hay algo más importante. ¿Qué? Lo miré a los ojos. Proteger a Diego y protegerte a ti. Porque Paola no atacaba frontalmente. Atacaba donde dolía, con tiempo, con cálculo. Y ese era el tipo de enemigo que más daño podía hacer. Esa noche el timbre sonó a las 9:07. Los tres nos sobresaltamos. Julián se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién? Una voz familiar respondió. Ignacio Domínguez, trabajador social. Abrimos la puerta. Ahí estaba Ignacio, el mismo, que meses antes había venido por una denuncia anónima. Pero esta vez venía por otra razón. Buenas noches, dijo serio. Recibimos una nueva denuncia, esta vez a nombre de su nuera Paola Medina. Asegura que usted está manipulando a su hijo
y que presenta comportamiento agresivo. Mi corazón latió fuerte. Marisol intervino de inmediato. Ignacio, yo soy la abogada de la señora Elena, y ella tiene pruebas sólidas de que la denuncia es un intento de obstrucción y represalia. No puede proceder nada hasta que revisen este dictamen médico y estos documentos. Le entregó una copia del expediente. Ignacio lo revisó lentamente. Su expresión cambió, de duda a preocupación, de preocupación a indignación. Doña Elena, esto es muy grave, en su contra y en contra de Paola. Voy a reportarlo de inmediato. Por favor, manténganse seguros. Y se fue tan rápido como llegó. Marisol suspiró. Ya empezó a contraatacar. Era cuestión de tiempo. A las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Julián dormía con Diego cuidándolo. Yo preparaba té cuando escuché un sonido metálico. Me quedé quieta. La puerta de afuera, una ventana o solo mi imaginación. Caminé despacio hacia la sala. Mi corazón latía contra mis costillas. Algo no encajaba. Abrí la cortina lentamente. Nada. Oscuridad completa. Pero cuando iba a regresar a mi recámara, vi algo. Una hoja doblada deslizada por debajo de la puerta. Me agaché, la tomé. Mis manos temblaban. La abrí. Y vi la letra de Paola. Usted ganó esta batalla, Elena. Pero la guerra apenas empieza. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Pero esta vez no era miedo. Era claridad. Era fuerza. Era la certeza absoluta de que yo no iba a permitir que Paola destruyera lo que quedaba de mi familia. Ni hoy, ni mañana, ni jamás. Al día siguiente, Marisol presentó la denuncia formal. La orden de restricción quedó aprobada y Paola recibió en su correo oficial la notificación que sellaba su destino legal. Julián lloró. Yo lo abracé. Y luego hice algo que nunca pensé hacer. Me senté en el sofá, miré el cielo a través de la ventana y dije en voz baja: Manuel, cuídame desde donde estés. Esto apenas comienza. Pero a diferencia de Paola, yo no estaba sola. Tenía a Julián, tenía a Diego, tenía a Marisol y tenía la verdad. Una verdad que salvaría mi vida. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Si te conmovió, te hizo pensar o te recordó algo en tu propia vida, cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si quieres seguir viviendo momentos como este, llenos de giros fuerza y valentía, suscríbete al canal. Aquí cada día compartimos relatos que nos recuerdan que incluso en la oscuridad, la verdad siempre encuentra la forma de salir.